Hola, soy la doctora Jessica Valencia Rivero, soy neumóloga y hoy vamos a hablar sobre dudas de la vacunación sobre COVID-19 de una forma muy sencilla, dirigida especialmente a pacientes. En contexto, voy a hablar un poquito de la vacuna de influenza para que nos hagamos una idea de lo que habitualmente tenemos en cuanto a vacunas virales. La protección estimada cada año para la vacuna de influenza es del 70 a 90%, hablando de casos leves y graves. Cada temporada se calcula la efectividad en retrospectiva. En la temporada, por ejemplo, 2019-2020 en Estados Unidos, se calculó que la efectividad fue del 45% para enfermedad leve, pero suele prevenir hasta el 90% de la necesidad de terapia intensiva, casi 100% muerte y las hospitalizaciones, y reduce hasta un 60% la necesidad de visitar a un médico. O sea que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, 45% en leves, más o menos 90% para protección para enfermedad grave. La vacunación, recordemos que es un esfuerzo comunitario. La eficacia de la vacunación no se mide de persona a persona, se mide de forma global. Muchas veces incluso se mide en retrospectiva, como vimos con la vacuna de influenza. Vacunarse no es una garantía individual con ninguna de las variantes de la vacuna. Sobre las vacunas de COVID-19, la mayor información que tenemos es sobre aquellas que son usadas en Estados Unidos y en la Unión Europea. La OMS ha autorizado las demás vacunas que se están utilizando en México, es decir, ninguna se ha usado sin autorización. Hablando de las vacunas contra COVID-19, este es un cuadrito de la Asociación Nacional de Vacunación de México. Y vemos que aquí viene la vacuna, el tipo de vacuna, o sea, cuál es el mecanismo por el cual nos protege, cuántas dosis se necesitan. Infección documentada, que esto pues no tenemos mucha información excepto de las dos Pfizer y AstraZeneca. Y aquí empieza lo bueno, que son los porcentajes de cobertura para enfermedad, porcentajes de cobertura para enfermedad sintomática. La de Pfizer va 94%, AstraZeneca 81%, Sputnik 91%, Sinovac del 50 al 91%, aún no está tan claro, CanSino 65%, Covaxin 81% y Janssen o Johnson & Johnson 66%. Cuando hablamos de este porcentaje, recordemos que la de influenza, que lleva años en el mercado, es solo del 45% para enfermedad leve. Entonces, todas estas son incluso más efectivas que la de influenza. Entonces, no debemos como minimizar el rendimiento de una vacuna por números específicos que a veces no entendemos bien a qué se están refiriendo. En cuanto al riesgo de hospitalización, pues aquí casi todas son entre el 90 y 100%, 85% la Johnson & Johnson y de la Covaxin aún no tenemos información tan precisa, pero veamos cómo esto es lo que es importante al final de cuentas, y todas tienen un rendimiento parecido, cercano al 100% para enfermedad grave u hospitalización. Que esto pues también nos habla de la mortalidad, ¿verdad? Los efectos secundarios más comunes de la vacuna contra COVID van a ser dolor en el sitio de punción, cansancio o náuseas, enrojecimiento del sitio, dolor de cabeza o dolores musculares o de articulaciones, escalofríos y fiebre. Puede ser que a algunas personas en la primera dosis les va más intenso, algunos en la segunda dosis, bueno, es medio variable de persona a persona. Hay personas que no hacen casi nada de reacciones y hay quienes hacen mucho. ¿Quiénes se pueden vacunar contra el COVID-19? Que esto es como las preguntas que normalmente nos hacen. Personas que tienen alergias a medicamentos, alimentos, mascotas o alergias ambientales se pueden vacunar perfectamente. Personas que tienen antecedentes familiares de reacciones alérgicas se pueden vacunar sin problema. Personas que tienen comorbilidades crónicas, personas con cáncer, personas inmunocomprometidas, por ejemplo, enfermedades autoinmunes o que toman esteroides crónicos. En general, todas pueden vacunarse. Si tenemos alguna duda particular, te recomiendo consultar con tu médico de cabecera antes de decidir no vacunarte. Personas embarazadas o en lactancia, personas con reacciones graves a otra vacuna, incluso en ellas está permitido la vacunación. La recomendación es consultar antes con tu médico para ver de las opciones qué tipo de vacuna sería la que más te convenga o alguna situación particular. Hablando específicamente de los trombos y la coagulación, que sonó mucho de la vacuna
AstraZeneca y de la vacuna Johnson & Johnson. Vean el riesgo, específicamente trombosis, que COVID igual da muchos problemas de trombosis por sí solita. Vemos cómo el COVID da 39 casos por millón, mientras que la Pfizer o Moderna dan 4.1 casos por millón y la AstraZeneca 5 casos por millón. O sea, la diferencia entre Pfizer y Astra no es significativa para hablar del riesgo de trombos. Todas las guías, todas las recomendaciones ya dijeron que la de Astra es mayor el riesgo, perdón, es mayor el beneficio que el riesgo y debe continuarse la vacunación. Hablando de la de Johnson & Johnson, que la cancelaron por 6 personas en 6.800.000 vacunas, o sea, 0.00009%. No es un riesgo aumentado, no se considera que debía suspenderse la vacunación y por eso ha continuado. Lo que pasa es que todos hemos estado muy al pendiente y una vez que suena algo salen todos los periódicos y las noticias han magnificado estos efectos. Pero vean cómo COVID tiene 4.5 a 20 casos por 100.000 pacientes con COVID. El embarazo tiene 10 a 12 por cada 100.000. O sea, es altísimo. Los anticonceptivos orales, 2.7 a 40 por 100.000. O sea, es mayor el riesgo de los anticonceptivos orales que de la vacunación. ¿Y cuántas personas toman anticonceptivos orales? ¿Cuándo podemos decir que tenemos un esquema completo de vacunación? 2 semanas de que hemos tenido, después de que nos aplicaron la segunda dosis, en los casos de que llevan 2 dosis, o 2 semanas después de una vacunación de dosis única. ¿Y te puedes vacunar si tienes COVID-19 en este momento? Definitivamente no. La recomendación en general es 7 a 10 días después de la alta médica. En general, más o menos podemos decir en los casos leves y moderados 21 días después de que iniciaron los síntomas. Si fue enfermedad grave, 7 a 14 días después de la alta médica. Y si tienes menos de esos días y es tu turno de vacunarte, consulta con un especialista antes de dejar pasar tu fecha porque hay ocasiones en las que ya podemos autorizar que la persona se vacune. Pacientes graves post-vacunados. ¿Qué pasa con esto de que hay pacientes que ya se vacunaron y se ponen graves con coronavirus? Cada caso debe evaluarse de forma individualizada. Vamos a tener todavía los mismos factores asociados que teníamos previamente a la vacunación para que un paciente se ponga grave. Recuerden que tenemos porcentajes muchos más altos que en el resto de países, bueno, que en otros países de primer mundo. Y van a incluirse factores como el tratamiento atrasado, la falta de sospecha de enfermedad, el tratamiento inadecuado. Sí, aún un año después seguimos viendo múltiples tratamientos inadecuados, factores individuales y enfermedades de base que tenga cada paciente y probablemente las variantes tengan un papel también en esta evolución de los casos. En cuanto específicamente a las variantes, pues aún no podemos hablar de forma individual de cada vacuna y su efectividad para cada variante en sí. Lo importante en este momento es hacer un esfuerzo comunitario para disminuir los contagios y para disminuir los casos en general. Y pues mi recomendación final es que te sigas cuidando. Si estás vacunado, sigue cuidándote. Será menos probable que te contagies y mucho menos probable que te enfermes gravemente. Siempre consulta con un especialista de confianza. En este punto, busca uno con experiencia en COVID y resultados eficientes. No solo por ser especialista significa que es el mejor preparado. A veces hay médicos generales que se han dedicado a ver esto y que están bien preparados. A veces hay médicos especialistas que han visto pocos casos o que han visto muchos casos y no se han mantenido actualizados en la información. Entonces, infórmate bien, compara, busca resultados y busca información tú para comparar lo que te da tu médico. Gracias. Si tienen alguna duda o comentario, les dejo mi correo jvalencia@mie.com.mx y nos vemos.